que lo ocurrido esta madrugada en San Lázaro fue un sabotaje a la democracia? Paco, es la primera vez en 30, 40 años que yo llevo dándole seguimiento al Congreso, no porque sea tan viejo, sino porque hice mi tesis de doctorado sobre el Congreso mexicano desde los años 70, que se comete un atropello procedimental de esta naturaleza. López Obrador había criticado mucho a las reformas del llamado Pacto por México, y esas al menos se discutían durante 1 o 2 semanas. Aquí no se discutieron. Se presentó una iniciativa a la 1 de la tarde ayer, una iniciativa de 317 páginas que modifica cientos de artículos, más de 6 leyes, y los diputados estaban metidos en la discusión de la reforma constitucional electoral de López Obrador, y a las 9 de la noche, terminando una, meten la otra, piden que se dispensen trámites, no se discute y se aprueba, Paco. Yo ayer empecé a leer la iniciativa, le dediqué 3 horas y logré avanzar 50 páginas, 40, 50 páginas. Cada palabra, cada texto tiene enormes implicaciones y por lo tanto es muy complicado poder saber exactamente lo que significa, de tal forma que esta toma del abuso del proceso legislativo y la imposición en el sentido literal de la palabra es un tema muy, muy grave, sobre todo para una reforma que va a regular las elecciones futuras. Entonces, tú no puedes tener democracia cuando haces esto por procesos que claramente violan las normas de la convivencia democrática. Ya todo pasó. Difícil, Luis Carlos, cambiar el resultado. Con lo que alcanzaste a leer del plan B, ¿impacta en la operación del INE? Sí, Paco, sí lo impacta. Primero porque hacen una compactación muy agresiva del tamaño del instituto. Quiero decirte que yo estoy a favor de reducir el costo del INE. Creo que hay muchas duplicidades que se pueden mejorar. Pero esto requiere una reingeniería de procesos que lleva tiempo y tiene que hacerse con bisturí. Aquí es a machetazo y en un periodo de 6 meses. Tú no puedes someter a una institución como el INE, que está a punto de iniciar la organización de la elección de 2024, con cambio de 4 consejeros en marzo, además hacer este proceso de compactación en donde vas a tener que correr a cientos de trabajadores del instituto que llevan ahí 30 años, modificar la forma como haces las cosas, con la elección de Estado de México y Coahuila en medio, es una cosa que está fuera de proporción. Y 2, porque esto sí puede limitar la capacidad operativa del instituto. Hay muchas medidas organizacionales que se ponen, que si bien es cierto ahorran recursos y eso siempre es bueno, lo hacen de una manera violenta, radical, que puede afectar al INE. Seis leyes secundarias, las que se cambian, ¿son violatorias a la Constitución? En un primer plano, el texto de la reforma que se aprobó esta madrugada no contradice literalmente ningún artículo de la Constitución. Pero en un segundo plano, si esta reforma se aplica, le va a impedir al INE cumplir con su mandato constitucional. Y en esa medida es una reforma que puede tener visos de inconstitucionalidad. Un ejemplo, Paco. Si tú al INE le reduces el tamaño y la permanencia de sus oficinas distritales, que son donde se organizan las elecciones, son 300, y las compactas y las vuelves unidades temporales, la capacidad del INE para poder organizar consultas populares, la revocación de mandato, las elecciones se reduce drásticamente. Entonces, esta ingeniería que se propone puede impedir que el INE cumpla su obligación constitucional de organizar elecciones confiables, transparentes, con eficacia. Otro ejemplo, en la iniciativa que se aprobó, se le quiere quitar el bozal a López Obrador. ¿Qué quiere decir eso? Que se quiere expandir la capacidad de que él pueda opinar sobre campañas y hacer campaña a favor de su partido, algo que está prohibido en la Constitución. Pero en la ley se modifica el significado de propaganda electoral. Entonces, si eso se permite, entonces el principio de equidad en las elecciones, que es un principio constitucional, sería inalcanzable. Entonces, también podría ser impugnable por esa vía. Entonces, hay muchos aspectos de esta reforma legal que, no contradiciendo literalmente el texto de la Constitución, sí pueden volverlo inatendible o inalcanzable el objetivo que está en la Constitución. ¿Van a poder detenerlo en el Senado?
Pues mira, Paco, sabemos todos que hay un conflicto de Ricardo Monreal, quien está en una situación personal y que él ha dicho que él está por la política de la reconciliación y que él va a respetar la deliberación. Entonces, puede ocurrir escenario A, que él maniobre para que esta votación no se lleve a cabo mañana jueves o la próxima semana y se nos vaya a febrero. Eso puede ocurrir, pero eventualmente en febrero esto va a ser aprobado porque si logra hacer esto Ricardo Monreal, lo que viene después es su destitución como coordinador de Morena y su divorcio de López Obrador tan anunciado. Entonces, pero eventualmente se va a aprobar en febrero. O bien, a lo mejor le ganan los morenistas a Ricardo Monreal mañana y se vota el próximo martes. Es decir, de que se va a aprobar en el Senado es lo más probable. Lo único que no sabemos será dentro de unos días o dentro de 2 meses. Vendrán entonces las impugnaciones, Luis Carlos, y quedaría, y es pregunta, en manos de la Corte, ojo, el futuro de la democracia en el país. Digamos, el futuro de la estructura del instituto va a quedar en manos de la Corte, sí, Paco. Y uno supondría que la Corte vería esto con simpatía, pero no sabemos, Paco. La gestión de Arturo Saldívar, que termina su mandato como presidente de la Corte en 3 semanas, para mí ha sido muy ominoso, ha sido una omisión terrible. Y no sabemos todavía qué va a pasar con la nueva presidencia de la Corte. Entonces, a lo mejor la Corte se comporta a la altura y efectivamente revierte. Por cierto, el primer tema que hay que analizar es que si se violó el proceso legislativo porque no se discutió, no se deliberó, no se publicó, no hay ninguna justificación para haber dispensado el trámite y haber corrido a votarlo en la madrugada. Entonces, la Corte, por esa razón, podría invalidar el proceso y decir esto no existe. Eso puede ocurrir y ya lo ha hecho la Corte. Y el otro tema por el cual puede invalidar es por el contenido. Veremos qué pasa, pero habrá 2 o 3 meses de incertidumbre, desafortunadamente, Paco. Luis Carlos Ugalde, agradecido siempre de tus comentarios aquí en Mega Noticias. Te agradezco mucho, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En palabras del director general de Integrale Consultores y ex consejero presidente del IFE, ahora INE. Y bueno, vamos a hacer un fast track aquí en Mega Noticias para presentarle lo rechazado y lo aprobado en San Lázaro ayer. Quedó así: no se aprobó suprimir al INE y crear el llamado INEC. No se aprobó eliminar institutos y tribunales electorales estatales. No se redujo el número de senadores, diputados y regidores, no se redujo a 7 el número de consejeros electorales, no se aprobó elegir a consejeros y magistrados por voto popular y retirar financiamiento a partidos. Con el Plan B, los cambios en leyes secundarias, se aprobó compactar al Instituto Nacional Electoral e institutos locales en el Sistema Nacional Electoral, extinguir fideicomisos del INE, que consejeros no ganen más que el presidente y destituir al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. Se aprobó, a petición del Verde y del PT, que los partidos podrán transferirse votos para no perder el registro, así como mantener el registro nacional con conservar los registros estatales. En este entorno, Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado,